Y de hecho, en un adulto mayor, especialmente en adultos mayores, es muy común la superposición tanto de demencia como de delirio. Aunque no es una capacidad cognitiva, otra función psíquica superior que se altera bastante en la demencia es el control de las emociones. Una persona con demencia se vuelve mucho más lábil emocionalmente, mucho más irritable. O en algunos casos, especialmente hacia el final de la demencia, la persona se vuelve apática, como apagada, puede presentar aplanamiento afectivo más bien. Pero lo común es que cuando está empezando y hasta una intensidad media de la demencia, más bien exista mucha intensidad emocional. Y por cierto, a ese tipo de reacciones emocionales intensas se les llama reacciones catastróficas. Por ejemplo, una persona con demencia puede estar tomando su desayuno, su tacita de café, y de repente un cuidador le dice, bueno, cuando termines tu café vamos a ir de paseo, vamos a ir a caminar por el parque, ponte la chompa. Y momentos antes esta persona con demencia le dijo, quiero mi chompa café. Pero el cuidador le trae una chompa ploma. Y ni bien ve la chompa ploma, la persona con demencia puede agarrar la taza de café y lanzarla contra el muro y empezar a gritar y decir, te he dicho que quiero mi chompa café, es que no me escuchas. Es decir, justamente por la pérdida de las capacidades cognitivas, la capacidad para poder controlar las emociones se pierde. La persona demenciada tiene esa apariencia pues, de ser muy caprichosa, muy malgeniuda. Hay un término muy criollo nuestro que se utiliza para estos casos y que muchas veces es pues, una señal de que la persona pudiera tener demencia, y es el término de la chochera. No sé si alguna vez han escuchado. Mi abuelito ya está chocho. ¿No? Esa chochera, hay otros que utilizan el término chocho como de feliz. No, estoy chocho, estoy alegre, estoy contento, pero la acepción un poco más antigua de mis tiempos era de los viejitos que se tornan muy caprichosos, que de todo reniegan. Senil es un término poco afortunado y senil se lo asocia al término de demencia y ese término no debiera utilizarse. Ahorita les voy a explicar por qué de todas maneras. Ahora, este criterio que está acá, que es el que debiera esperarse 6 meses para hacer el diagnóstico de demencia, ya no existe más en la CIE 11. Estos serán criterios de la CIE 10. En la nueva clasificación de enfermedades no hay un criterio de tiempo específico para hacer el diagnóstico de demencia. Sindrómicamente, sí vale la pena que ustedes esperen 6 meses antes de dar el apelativo de síndrome de deterioro a una persona. Pero como diagnóstico no es necesario, como diagnóstico final. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente, un albañil que se ha caído del segundo piso de su obra y en la tomografía ustedes ven que medio hemisferio cerebral está hecho pomada, obviamente esta persona va a quedar con un deterioro cognitivo, va a quedar con cierto grado de demencia. Y yo voy a poder ver esa tomografía al día siguiente del accidente. Y ya, según la CIE 11, yo ya voy a poder decir que esta persona va a quedar, tiene una demencia post-TEC. Pero según la antigua nomenclatura, yo debería haber esperado 6 meses para decir, sí, esta persona tiene una demencia post-TEC. Esa creo que ha sido la lógica para
para quitar este criterio. Las voces que van en contra de de haber eliminado este criterio son de que igual y el cerebro no es un órgano fijo. El cerebro tiene capacidad también de recuperación. Incluso en lesiones cerebrales muy graves, otras partes del cerebro pueden asumir la función del área dañada y la función cognitiva podría recuperarse. Y tal vez 6 meses sea un tiempo prudencial para decir, bueno, sí va a quedar con una demencia gravísima o tal vez no. Es decir, esos 6 meses podrían ser el tiempo en el cual la persona no termine tan demenciada como podría haberse esperado. Sabemos además que la demencia, especialmente en nuestro contexto, se relaciona mucho con las personas adultas mayores. Tiene su explicación, porque la primera causa de demencia a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer. Y mientras más tiempo viva la persona, es mayor el riesgo de desarrollar. Sin embargo, no deben ustedes quedarse con la idea de que toda persona adulta mayor por fuerza va a quedar demenciada. Y lamentablemente, y ahí va esto que decía usted, el término senil es que ha ayudado a contribuir a esto. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico que se utiliza mucho, que es el de demencia senil. ¿Qué da a entender la demencia senil? Que esta persona está demenciada por estar vieja. Que la vejez es sinónimo de demencia. Y dar ese diagnóstico a cualquier paciente, así muy alegremente, sin haber hecho mucha investigación, es muy malo, porque, ya lo vamos a ver después, hay otras causas de demencia. Pero si yo ya le puse el término, tiene demencia senil, listo. Ni el nefrólogo, ni el neurólogo, ni el cardiólogo, ni ningún otro médico va a investigar más de por qué esta persona está demenciada. Y podría ser que lo que esté causando la demencia progrese, que la persona empeore. O podría ser que sea una causa de demencia incluso hasta reversible. Pero como ya le hemos dado ese apelativo, ya nadie va a hacer nada. Y la persona va a quedar condenada realmente a una demencia. Doutor, mas, por exemplo, assim, como que o senhor por que existe lá a demência senil, da mesma forma que a gente vai tendo a presbiacusia, os danos com o passar do tempo, tá? Como é que o senhor vai chegar, então, para poder falar que é a demência senil? Por que existe a demência senil? Existe demencia por enfermedad de Alzheimer, existe demencia por enfermedad de cuerpos de Lewy, por enfermedad de Parkinson, por hipotiroidismo, por déficit de vitamina B12, por accidentes cerebrovasculares. Esas son las causas de demencia. Pero senil no debiera utilizarse. O sea, porque significa, es una demencia de la vejez. Sí. Pero el problema está en que para los médicos ahí se quedan. Como es de la vejez, no se investiga más, ya está demenciado. Esa es la cosa. Ese es el problema de utilizar ese término. Entonces, doctor, uno descarta la demencia senil si es que no encuentra una etiología, digamos. Es que no existe la demencia senil. Uno lo que hace es suponer que la demencia de esa persona es por enfermedad de Alzheimer si no encuentra otras causas obvias o lógicas de esa demencia. Eso sí. Bien, entonces, como les decía, muchas veces se asocia la demencia con la vejez y una buena cosa es que ustedes aprendan a diferenciar cuando hay merma de las capacidades cognitivas por el proceso lógico del envejecimiento, que no repito, no es sinónimo de estar demenciado, cuando estamos ante el estadio previo de una verdadera demencia y cuando realmente estamos frente a una persona que tiene demencia, entendiéndose que los tres casos son personas adultas mayores.
Empecemos con el envejecimiento normal. Todos nosotros, bueno, quienes lleguemos a viejos, algunos quizás no, es así, con el paso de los años, pues las neuronas, el tejido cerebral, tendrán decremento o el deterioro propio de la edad, así como se nos arruga la piel, o nos salen canas, o nos encorvamos, nos empequeñecemos. Paso del tiempo, lo mismo puede pasar con las neuronas. Una persona que adulta mayor puede quejarse mucho de que su memoria ya no es la de antes. Pero en los hechos, esa pérdida de memoria declarada por la persona, en realidad no le genera ningún perjuicio. Es algo así como una queja muy subjetiva, pero objetivamente esa persona funciona muy bien. Sí pueden haber problemas de memoria muy puntuales, de por ejemplo, olvidar alguna cosa que se quedó ahí, o no sé, pues olvidar dónde están los lentes, dónde están las llaves, pero olvidos muy temporales y no muy frecuentes. Repito, no debieran producirles ningún perjuicio. Mismo con la memoria de trabajo, esta memoria enterógrafa. Y también en parte con la memoria evocativa o la memoria también semántica. La velocidad de procesamiento del pensamiento, de la información, también puede haber disminuido un tanto. Por ejemplo, imagínense que llamamos a dos electricistas, abuelo y nieto. El abuelo todavía muy activo, 75 años, pero hábil en su trabajo. Y el nieto que tiene 22, digamos. Y les decimos, bueno, estimados electricistas, queremos que nos calculen cuánto cable tenemos que comprar porque queremos poner tal toma corriente y tal luminaria. Probablemente el nieto en 3 segundos ya haya hecho todos los cálculos y nos diga, tienen que comprar 30 metros de cable. En cambio, el abuelo podría haber tardado un poco más, unos minutos más, tal vez necesite un papelito para hacer sus cálculos, pero al final igual iba a llegar a la cifra correcta. A eso se refiere con que la velocidad de procesamiento puede disminuir. Mismo con la atención. Una persona ya entrada en años puede tener periodos de atención un poco más breves que una persona más joven. Un joven podría estar, no sé, 3 horas estudiando, mientras que un adulto mayor podría necesitar cada hora, cada 40 minutos tomarse un pequeño descanso, porque la atención se puede fatigar. Pero en líneas generales, por eso es la última línea, el último más importante, no hay deterioro funcional ni del comportamiento. Dicho de otro modo, si yo le preguntara a la familia o a los allegados de una persona con envejecimiento normal si han notado algún error, algún cambio importante en la manera de ser, en la manera de hacer las cosas de esta persona, dirán, no, está más lento, pero nada más. En cambio, en el deterioro cognitivo leve, aquí sí. Ya la familia, los allegados, los hijos, los nietos, la pareja, dicen sí, ya no es el de antes. Ya no está funcionando como antes. Y la propia persona puede darse cuenta, o a veces no también. Siempre hay fallas en la memoria episódica, es decir, en esta memoria biográfica. Si bien la persona todavía puede ser independiente, puede hacer algunas cosas o varias cosas sola, igual necesita ya que alguien esté cerca y esté supervisando lo que hace. Porque ya la persona desarrolla, por ejemplo, afasia nominal. La afasia nominal, bueno, les perdono porque no han llevado todavía neuro. La afasia nominal es un trastorno en el cual
La persona olvida los nombres específicos, las palabras específicas de objetos o de situaciones. Por ejemplo, una persona puede decir, una abuelita puede decir a su nieta, por favor, pásame eso para servir la sopa de metal, que está ahí colgado. ¿El cucharón? Sí, el cucharón. A la persona se le olvidó la palabra cucharón. Y a veces las personas dan circunloquios, es decir, dan la descripción, el uso de ese objeto para poder como que saltarse o para poder evitar que las personas se den cuenta de que está teniendo este tipo de problemas. También pueden haber agnosias, es decir, que la persona no reconozca objetos, no reconozca sonidos, no reconozca sabores, olores, texturas u objetos. Y quizás lo más grave sean la disfunción ejecutiva o la disfunción visoespacial. La función ejecutiva del cerebro nos permite realizar actividades que necesitan secuencia, orden y planificación. Vestirse, por ejemplo, necesita de función ejecutiva. Yo no me puedo poner primero el cinturón y luego el pantalón, ¿no es cierto? Hay un orden. Pero hay situaciones, me tocó ver el caso de un muchacho, bueno, de un señor, cuyo papá ya tenía demencia, y él decía, no tenemos que vestir nosotros porque a veces él se pone los zapatos y después recién se quiere poner las medias. Entonces es una discusión ejecutiva clarísima. También pueden encontrarse ejemplos, por ejemplo, hay muchas adultas mayores que son excelentes cocineras, ¿no? Hacen muy ricas cosas, pero ya con el deterioro cognitivo leve, de repente empiezan a poner más sal, o se confunden ingredientes, o le ponen mucho ingrediente de algo y ya las comidas les salen variadas, falladas. Ahí es donde uno puede darse cuenta de que está instaurándose una disfunción. Con respecto a lo visoespacial, esto hace referencia a que la persona no puede calcular volúmenes, espacios y distribuciones. Con todo lo de arriba, es lógico suponer que alguien con un deterioro cognitivo leve ya empiece a desarrollar síntomas ansiosos, depresivos o de apatía, especialmente los dos primeros, porque la persona se da cuenta de que está cometiendo errores. La persona puede avergonzarse por las fallas de memoria que tiene o se puede mortificar por los reclamos que le hacen las personas. Ay, pero si ya te he dicho, mamá, me has contado esto ya en la mañana. O, pero si te he dicho, ¿cómo no te vas a acordar? Pues toda esa presión del entorno puede hacer que la persona parezca más llorosa, más penosa, más aislada. Y ya cuando entramos al terreno de la propia demencia, el deterioro cognitivo puede ser tan marcado que incluso la persona no se dé cuenta de que tiene deterioro cognitivo. A personas que difícilmente las podríamos dejar 5 minutos fuera de la casa porque pues, ese rato se pierden, no saben dónde están. Uno les puede preguntar, ¿tiene algún problema de memoria? Y la persona puede decir, no, está todo bien. Problemas de memoria yo, no, doctor, pero está perfecto. ¿No? Es decir, el juicio de enfermedad se pierde. Siempre hay quejas de los allegados y suelen ser quejas muy intensas. Siempre hay una interferencia en el desempeño cotidiano. La persona ya no solamente necesita supervisión, sino que ya se necesita que otras personas hagan cosas por la persona que tiene demencia. Y también la asociación con ansiedad, depresión y apatía son mucho más marcadas.
Una persona con demencia tiene una bajísima tolerancia a las frustraciones, por eso es que aparecen las reacciones catastróficas, porque al fin de cuentas, ¿qué es una reacción catastrófica? Es una reacción de tipo ansioso, ¿cierto? ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, ¿la afasia solo es en adultos o también puede ser en jóvenes? ¿Jóvenes de qué edad? 20. Sí, o sea, la afasia nominal es cuando no tenía la persona y ahora sí la tiene y la desarrolla después de los 18 años, sí puede ser un síntoma de demencia. ¿Por qué causa sería? ¿Por qué causa es más o menos? La parte por el deterioro cognitivo, o sea, las neuronas que están en el cerebro y que van muriendo, que van funcionando de mala manera, hacen que la persona pierda la capacidad de recordar los nombres propios de objetos o de situaciones. Si, por ejemplo, usted tiene un muchacho de 20 años que estaba manejando su bicicleta y le atropella un camión, un débil grave, después de que salga de terapia intensiva puede quedar con afasia nominal. No recordar la palabra puerta, la palabra zapato. Yo tengo un paciente que fue atropellado por un coche, era un policía que estaba yendo en su moto, y 8 meses después me sigue llamando a mi profesor. No puede todavía aprender la palabra doctor. Sí, profesor, no se preocupe. Es una afasia nominal. Este muchacho tiene cuánto? Tiene 5 años más o menos. Sí puede aparecer. O sea, no importa tanto la edad. Tanto puede aparecer en una persona adulta mayor como en un joven, pero la demencia incluye ese sí. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Causas de demencia. Hay muchas. Todas ellas implican lesión o daño al sistema nervioso central. Todas ellas. Las 3 más frecuentes a nivel mundial son la enfermedad de Alzheimer. Esto porque estamos viviendo como seres humanos cada vez más. La segunda son las demencias que se llaman de tipo vascular, que ocurren por infartos cerebrales múltiples. Y finalmente también puede producir demencia el consumo abusivo de bebidas alcohólicas. En general, el consumo excesivo de cualquier sustancia psicoactiva de estas que generan dependencia puede producir demencia, pero como a nivel mundial se consume más alcohol, pues, esa es una causa importante también de demencia. Y ojo que no estoy diciendo alcohólicos, estoy diciendo consumo perjudicial de alcohol. No se necesita ser alcohólico para desarrollar demencia por consumo de alcohol. Sí, esa es una causa, pues es una causa, ¿qué le diré? Aguda de la instauración de un cuadro demencial. Pero una persona que no desarrolla el síndrome de Wernicke-Korsakoff, pero que está bebiendo hace mucho tiempo, sin desarrollar Wernicke-Korsakoff, puede ir deteriorándose cognitivamente. Otras causas que también deben conocer son los trastornos endocrino-metabólicos. Y esto es muy relevante que lo conozcan, porque son causas de demencia muy frecuentes en los adultos mayores, justamente. Seguramente en endocrinología les han hablado de los hipotiroidismos subclínicos. ¿Sí? ¿Qué característica tienen? ¿Cómo? No presentan la clínica típica del hipotiroideo clásico y laboratorialmente, ¿qué se observa? TSH elevado. T4 normal y TSH elevado. elevado. TSH elevado. Bueno, pues eso en un adulto mayor, especialmente en un adulto mayor, puede simular una demencia por enfermedad de Alzheimer. Pero yo como médico no puedo quedar, si es adulto mayor, debe ser Alzheimer o debe ser demencia senil. No. Debo investigar, debo pedirle unas pruebas de función tiroidea.
Otras, déficit de vitamina B12. Y en los adultos mayores esto es frecuente porque, por un lado, el aparato gastrointestinal ya no es el aparato gastrointestinal jovencito en el cual pues, se absorbía todo muy rápido. La digestión se enlentece, la misma superficie de las vellosidades del aparato gastrointestinal ya no es tan funcional como antes. Pero además, los adultos mayores suelen consumir dos medicamentos de manera muy frecuente por diversas causas. Uno es el omeprazol y el otro es la metformina. Ambos entorpecen la absorción de vitamina B12. Y con el paso de los meses o años pueden producir un déficit que genere también demencia. También podemos encontrar a la hipocalcemia, esto por ejemplo en personas que han sido sometidas a cirugías tiroideas, y las hiponatremias que se llaman mal llamadas asintomáticas. ¿Qué es una hiponatremia asintomática? Pues son personas que van por cualquier motivo al hospital, se les hace una atremia, y resulta que están con sodios de 130, 132, 129, pero están ahí, lúcidos, moviéndose normalmente. Entonces hay muchos internistas que dicen, bueno, es crónico, vaya y pase y se arregla su gastroenteritis, se arregla su torcedura de tobillo, su flátera auricular, ya casi. No investigan más. Pero esa hiponatremia, aparentemente asintomática o benigna, con el paso de los meses y años, también puede producir demencia. Otras causas más obvias de demencia, bueno, pues son cualquier lesión que ocupe espacio, por ejemplo, los tumores. La mayor parte de tumores que afectan al cerebro son de origen metastático, es decir, secundarios. Los hematomas subdurales crónicos, las hidrocefalias no inofensivas pueden producir demencia. Cualquier enfermedad neurodegenerativa primaria, como la enfermedad de Pitt, la de Parkinson, la de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis múltiple, pueden producir demencia. Las infecciones, infección por virus de VIH, sífilis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, tuberculosis, fitotuberculosis, toxoplasmosis, neurocisticercosis pueden producir demencia. Los TECs, los virus encefalocranianos, y como ya les había dicho previamente, las adicciones. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Las demencias se pueden clasificar según, por ejemplo, su reversibilidad, reversibles e irreversibles. Y acá podría saltarles la duda y decir, pero ¿acaso no nos dijo que la demencia implicaba muerte neuronal? Entonces, ¿por qué se habla de demencias reversibles? Bueno, primero que las demencias reversibles, llamadas así, no son las más numerosas. Si ustedes se fijan, representan entre el 4 al 30% de todas las demencias. En realidad vienen a representar como un funcionamiento inferior al normal de las neuronas y que si se diagnostican y tratan a tiempo, pueden producir que las funciones cognitivas se puedan recuperar. Dentro de estas podemos mencionar a la pseudodemencia depresiva, que es un pseudo deterioro cognitivo en una persona que tiene depresión. Esto se puede ver en adultos mayores. A veces nos llegan pacientes, así, ¿no? Adultos mayores muy, entre comillas, demenciados, con graves problemas en la memoria, en la atención, en el cálculo. Y resulta que haciendo una prueba terapéutica con antidepresivos, mejoran bastante. Entonces no era una demencia, era una pseudodemencia depresiva.
El uso prolongado de medicamentos también es un factor a tomar en cuenta. ¿Qué medicamentos? Especialmente los depresores. Por ejemplo, benzodiazepinas. Por ejemplo, anticonvulsivantes. Y otros, por ejemplo, medicamentos anticolinérgicos, el biperideno, por ejemplo. Y trastornos metabólicos, ¿no? El hipotiroidismo, la hipocalcemia, la hipernatremia y también las hidrocefalias normotensivas. Una vez atendí a un paciente que tenía hidrocefalia secundaria a una neurosis, cercosis. Y se fue deteriorando rapidísimo este hombre. Antes de la cirugía, porque estaba con hidrocefalia, este hombre caminaba típico caminar, ¿no? De alguien con hidrocefalia, con la superficie de sustentación amplia, atáxico. No hablaba casi nada, constantemente tenía la cabeza dividida a un costado, y era como si tuviera una heminegligencia de la mitad de su cuerpo. Supe que le iban a operar, bueno, le perdí el rastro, y unos 4 meses después, seguramente, estaba ahí comentando en la caja, y de repente me acercó un señor: doctor, ¿cómo está? Buen día. Cuando doy unos pasos más, yo conocía esa sensación. Me doy la vuelta y era este hombre. Con la derivación ventrículo-peritoneal, había vuelto a caminar muy bien, hablaba muy bien, se comunicaba bastante bien. Entonces era un caso de una demencia reversible. Y bueno, el resto, el 70% de las demencias, es nomás un grupo de demencias que, pues, hágase lo que se haga, no hay una recuperación rápida. Ahora, dependiendo de qué área del cerebro quede lastimada, lo que sea que esté causando la demencia, se dice que existen demencias corticales y subcorticales y mixtas. Las demencias corticales, como ejemplos de ellas, tenemos a las demencias frontotemporales, por ejemplo, a la demencia por enfermedad de Pick, y a las demencias frontoparietales, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede con las demencias de predominio cortical? Si bien la persona presenta afasia, apraxia y agnosia, la capacidad motora de la persona, la capacidad de expresar emociones, se mantiene bastante bien, hasta muy avanzada esta demencia. Entonces, salvo que uno no tenga una conversación larga, profunda con estas personas, uno podría no darse cuenta de que está demenciada la persona. Por eso es que se dice de estas demencias que están más demenciados de lo que en realidad parecen. Ocurre lo opuesto con las demencias subcorticales. Estas demencias, debido a la enfermedad de Huntington, la de Parkinson, la de Wilson, la secundaria de VIH, o la secundaria parálisis supranuclear progresiva, rápidamente hay un deterioro motor. La persona se torna torpe, se tropieza mucho, no puede hablar bien, la voz se le baja de volumen. Mímicamente no hay movimientos espontáneos, el rostro parece una máscara. Incluso se tiene dificultad hasta para tragar la propia saliva, y hay algunos pacientes que empiezan a babear. Claro, pues uno ve una persona así, encorvada, tropezándose, casi ni se entiende lo que se habla, y uno podría pensar y decir: ah, pues qué demenciado está este hombre, esta mujer. Pero en realidad, cognitivamente hablando, podrían estar menos demenciados de lo que en realidad parecen, ¿no? En el caso de las demencias mixtas, bueno, aquí es una mezcolanza de ambas cosas, ¿no? Si se obstruye, por ejemplo, la cerebral media, pues obviamente van a quedar afectadas las estructuras subcorticales y corticales, mismo con las demencias de tipo traumáticas. Acá, pues los signos de demencia
se confunden, los corticales con los subcorticales. El diagnóstico de la causa de la demencia requiere hacer una buena historia clínica, hacer un examen del estado mental y neurológico y pedir algunas pruebas complementarias. Tienen algunas sugerencias, no son las únicas, dependiendo del contexto se pueden hacer muchas más. Y para hacer el examen del estado mental en demencia, existe un test específico. Es el Mini-Mental, o también llamado test de Folstein. Y esto incluso lo pueden descargar como aplicación en sus celulares. Pueden buscarlo, descargarlo. Se llama Mini-Mental porque no evalúa todas las funciones cognitivas. Solamente evalúa la orientación, la memoria anterógrada, la capacidad de concentración y cálculo, el lenguaje y las praxias, ¿no? Construcciones de praxia. Y dependiendo de la versión de este test, hay varias. Hay algunas cuyo puntaje máximo es 30, este por ejemplo tiene un puntaje máximo de 35, pero sin importar mucho el test, el punto de corte generalmente es de 23 puntos. Si la persona ha sacado 23 puntos o menos sobre un máximo de 35, se sobreentiende que hay un deterioro y esta persona debiera ser evaluada ulteriormente. Porque podría ser que tenga demencia o delirio, si es que el cambio del estado mental ocurrió hace unas pocas horas, unos pocos días. Otro test que también se puede utilizar, pero es más complejo su uso, es el test del reloj. Se le pide a una persona que copie una imagen de un reloj que marca las 11:10 y vean cómo a medida que va empeorando la demencia, las personas tienen mayor dificultad para realizar esta prueba. Se dice que al dibujar la esfera, al poner los números, pues todo el aparataje cerebral tiene que coordinar bastante bien. En alguien con demencia eso no. Así como en la epilepsia, también en la demencia, las pruebas de neuroimagen son muy útiles. Se puede pedir una tomografía de cráneo simple, con contraste, si quieren ustedes encontrar metástasis, les vuelvo a decir. Se puede pedir una resonancia magnética y una resonancia magnética funcional. ¿Con qué se puede confundir un cuadro de demencia? Con el envejecimiento normal. Recuerden, no existe el término, debiera utilizarse el término demencia senil. Se puede confundir con una pseudodemencia depresiva. Hay personas que tienen deterioro cognitivo muy específico, pero que no representan una demencia. Por ejemplo, una persona que ha tenido un golpe muy fuerte en la cabeza podría tener fallas de memoria anterógrada, pero solo la memoria. Con fallas solo en la memoria uno no puede hacer el diagnóstico de demencia, siempre y cuando el resto de las funciones psíquicas estén conservadas. Por ejemplo, una persona que está tomando un anticonvulsivante igual puede tener un deterioro en la memoria, quizás en la atención, quizás en la velocidad de procesamiento, pero solo por eso yo no podría decir que esta persona tenga demencia. Debiera hacerse diagnóstico diferencial también con la discapacidad intelectual leve o moderada, con el delirio, con la simulación o con el trastorno facticio, el déficit o los deterioros cognitivos que producen la intoxicación o abstinencia de sustancias y con la esquizofrenia. ¿Cuáles eran los síntomas que se podían confundir mucho con la demencia en la esquizofrenia? ¿Los positivos o los negativos? Negativos. ¿Los positivos? Los negativos. ¿Se acuerdan? Eran los síntomas A. Alogia, la persona no habla. Aislamiento, anedonia, abulia, aplanamiento afectivo
e inatención. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasar a explicar algunos tipos de demencia muy específicos, cosas muy puntuales, nada complejo. Hemos hablado bastante de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es la primera causa de demencia a nivel mundial. El curso de la enfermedad de Alzheimer es así. Es lento, progresivo e inexorable, lamentablemente. No se sabe cuál es la causa. Hay muchas teorías genéticas, incluso infecciosas priónicas y bacterianas. Hay algunos estudios que están relacionando, por ejemplo, la gingivitis, algunas bacterias que producen la gingivitis con la aparición de demencia. También hay otras teorías que hablan de la disbiosis gastrointestinal, de que una alteración de la flora intestinal vía el nervio vago podría producir enfermedades neurológicas. Se está relacionando más con la enfermedad de Parkinson, pero hay algunos autores que también están relacionando con el Alzheimer. ¿En los músculos o en los huesos? Porque dice que personas que tuvieron una vida muy sedentaria tienen más chance de desarrollar Alzheimer. No había escuchado yo de los músculos, sí de los huesos. Y no en humanos, bueno, aunque les soy sincero, hace como 2 años que no me he metido a investigar, actualizarme en esto, pero cuando escribí el documento que les compartí, encontré un estudio que se hizo en ratones. En ratones, a ratones que se los tenía así como que muy quietos, en lugares pequeñitos, un chance para que puedan hacer actividad física, y a ratoncitos que más bien se los tenía muy activos, moviéndose, saltando, etc. Y con el paso de los poquitos años, porque tampoco es que vivan mucho los ratones, con el envejecimiento normal, se veía que los ratoncitos más activos desarrollaban menos deterioro cognitivo que los que eran sedentarios. Y al hacer el estudio de las hormonas que estaban presentes en el torrente sanguíneo, se vio que había una que era la osteocalcina, que la liberaba los huesos de los ratoncitos que tenían actividad física mucho mayor. Y esta hormona, o sea, también se ha encontrado en el ser humano, nada más que todavía hasta ese entonces no se demostró fehacientemente que tuviera un rol neuroprotector en los humanos. En los ratoncitos sí, pero en los humanos todavía no se había llegado a eso. Ahora, de los músculos no había escuchado. Me da curiosidad, voy a buscarlo. ¿Ya? Incluso se dice que hay que suplementar y están haciendo protocolos de suplementación de creatinina que ya se da a los ancianos, a los para disminuir la degeneración. ¿Creatinina o creatina? Alguma coisa com creio. Porque lo que sí hay como suplemento alimentario, los fisicoculturistas lo utilizan, sé que lo utilizan, es la creatina. Pero la creatinina no creo. Porque la creatinina más bien es una sustancia de desecho, entonces lo que el riñón no puede quitar del cuerpo y que más bien puede ser contraproducente. Creo que es creatina. Voy a buscar entonces esos estudios, deben haber seguramente otros más que los voy a buscar. Bueno, sea por la causa que fuere, en la enfermedad de Alzheimer empieza a haber una muerte neuronal generalizada, aunque mucho más acentuada en los lóbulos temporales, parietales y frontales, y que producen cambios macroscópicos de este tipo. Del lado izquierdo se puede ver un cerebro normal, vean las cisuras están estrechas, vean acá, por ejemplo los espacios de los ventrículos están de un tamaño normal, pero acá
Por fuera las cisuras están más amplias, más anchas. Y acá pues, es mucho más evidente, no vean estos lóbulos temporales están súper atrofiados. Y esa atrofia cortical además produce un fenómeno de aparente hidrocefalia. No es hidrocefalia como tal, es que como la corteza se atrofia, como que jalara los ventrículos. A esta hidrocefalia falsa se le llama hidrocefalia ex vacuo. X espacio vacuo con B chica. Se reconocen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Aquella que empieza antes de los 65 años y aquella que empieza después. La de peor pronóstico siempre es la que empieza de manera precoz. Si, por ejemplo, tienen ustedes un paciente de 58 años con claro deterioro cognitivo y no hay otras causas para explicar ese deterioro, pues cabría postularse de que se trate de una enfermedad de Alzheimer. El problema de la enfermedad de Alzheimer y de varias de estos cuadros neurodegenerativos es que no se puede tener, por lo menos de momento, un diagnóstico final, indubitable, si no es con una biopsia post-mortem. Solamente cuando se muere la persona decimos, ah, sí, era Alzheimer. Antes, en personas vivas, es lo que le decía su compañera, es por descarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan de mal pronóstico la demencia por enfermedad de Alzheimer precoz? Es que rápidamente todas las funciones cognitivas decaen. Memoria, juicio, atención, orientación, cálculo, praxias, náuseas, todo decae. Mientras que la demencia por enfermedad de Alzheimer tardía, cuyos síntomas empiezan después de los 65 años, generalmente es la memoria la que se pierde y pues el resto de las funciones cognitivas se mantienen hasta muy avanzada la demencia. Y la progresión también es mucho más lenta que la variedad precoz. Se sabe también que la demencia por enfermedad de Alzheimer precoz tiene más componente genético que la tardía. Tengo una compañera de facultad muy angustiada porque su mamá, 58 años, y ya está con esta demencia. Se preocupa por su mamá porque ya tiene graves problemas de conducta, pero también se preocupa por ella. Sabe también ella que podría desarrollar la enfermedad. Otra, la demencia de tipo vascular. Clásicamente se dice que la progresión o el curso de deterioro de personas con este tipo de demencia se parece a esto, a una especie de grada. ¿Cuándo ocurre una progresión así? Por ejemplo, cuando ocurren este tipo de eventos cerebrovasculares. Acá esto ha ocurrido seguramente en una oportunidad. Hubo un gran deterioro cognitivo, pero luego con el paso del tiempo eso se estabilizó. Pero si la persona volviera a tener otro evento cerebrovascular importante, entonces otra vuelta caería la función cognitiva y luego se estabilizaría. Esa es una posibilidad. Pero también puede ocurrir esto. Si se alcanza a ver. Si se ven las áreas más claras, más hipointensas, esta es una resonancia magnética. ¿Sí se ve? Es decir, que la persona durante meses o años tenga pequeños infartos que se van acumulando con el paso del tiempo. Por cierto, estos se llaman infartos lacunares. Y que produzcan demencia, pero no esta característica, sino más bien muy parecida a la enfermedad de Alzheimer. Es así, lenta pero progresiva. En cualquier caso, deben ustedes sospechar una demencia vascular
en cualquier persona que tenga riesgo cardiovascular. En hipertensos, en diabéticos, personas que utilizan anticoagulantes, cardiópatas, personas con enfermedades inflamatorias o autoinmunes que propendan a la trombosis. En todos ellos. Cuando el evento cerebrovascular es grande, como vimos ahí en este infarto de la arteria cerebral media, pues obviamente también habrán signos de focalidad, paresias, plegias, pero en el otro caso, en los infartos lacunares, no suelen apreciarse muchos, o si existen, se parecen mucho a la enfermedad de Parkinson. Las personas con demencias vasculares de estas del tipo microinfartos suelen empezar a desarrollar temblor, torpeza, rigidez. Otra, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. En este caso, la persona suele desarrollar la demencia más o menos a los 10 años de que se le hace el diagnóstico. No se sabe muy bien por qué aparece la demencia, no se entiende muy bien si es el mismo mecanismo que produce la enfermedad de Parkinson o es otro. Incluso se ha propuesto que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la L-Dopa, el pramipexol o el hiperideno, lo que puede producir el deterioro cognitivo. Es mucho en algunos compañeros me decían el fumo, ¿El qué? fumar, Ya. tabaco, ayuda a prevenir el cáncer. Porque yo estoy ¿Cómo es posible este suceso? Nunca había escuchado de eso. No sé si alguno de ustedes ha escuchado lo mismo. No, Está soñado, bro. está soñando. No. y por eso muchas veces cuidamos con los pacientes que tienen infartos. Tú no aprovechado, fumado, ¿no? Quedó tan feliz ahí con su vida saludable y no voy a estar. Trae tus golpes. Ya. Dime No, nunca qué había consumes, escuchado Enrique, eso. compartir. Sí había escuchado algo parecido con el café, con la cafeína. Que la cafeína sí parecería tener cierto rol protector, incluso terapéutico en la enfermedad de Parkinson, pero con la nicotina no. Habría que buscar, igual, otra cosa que también No, ya, envíamelo, lo voy a leer. Otra, la demencia por cuerpos de Lewy. Esta es una demencia, bueno, que afectó a este actor, que bueno, supuestamente al saber que tenía esta demencia, él decidió quitarse la vida. Es una demencia bastante particular. Sí se parece mucho a la demencia por enfermedad de Alzheimer en cuanto al déficit cognitivo, pero tiene la particularidad de que la persona empieza a desarrollar mucha sintomatología parkinsoniana, rigidez, temblor. Y lo curioso es que no responde a los medicamentos que clásicamente se utilizan en el Parkinson, es decir, responden mal a la L-Dopa. También puede asociarse con clínica psiquiátrica tipo psicótica, ideas delirantes y alucinaciones visuales. Y quizás la ironía más grande, la situación más triste que atraviesan estas personas es que son terriblemente susceptibles a los efectos extrapitales de los antipsicóticos. Porque claro, si mi paciente con demencia por cuerpos de Lewy está escuchando voces que le insultan o está viendo, no sé, pues duendes que caminan por la habitación, yo como médico, como psiquiatra digo, le tengo que dar un antipsicótico. Pero incluso los antipsicóticos atípicos, que son los que tienen menor predisposición a desarrollar este tipo de síntomas, pueden producir intensas distonías agudas de torsión.
Esa es la característica de este tipo de demencia, y como en la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico de certitud solamente se lo puede hacer con una necropsia, con una biopsia post-mortem. Finalmente tenemos a la enfermedad de Pick, que está dentro de las demencias frontotemporales, así llamadas. La característica de este tipo de demencia es que funciona un poco al revés de las otras demencias. En la mayor parte de las demencias es la memoria la que se afecta primero. En cambio, de esta enfermedad o en este tipo de demencia, es la personalidad la que se altera. La persona tiene la característica de parecer como eufórica, desinhibida, osada, atrevida, impertinente, malcriada. Y con el paso del tiempo, recién desarrolla problemas en la memoria. Una vez al hospital psiquiátrico llegó un hombre, tendría sus 58, 60 años, y vino traído por un montón de personas, todos eran sus familiares. Un grupo que estaba muy preocupado, que pues, quería que lo atiendan en el hospital psiquiátrico para que lo evalúen, y otro grupo que estaba muy enfadado y que quería más bien que este hombre fuera a la policía o que fuera encarcelado. ¿Qué es lo que había sucedido? Encontraron a este señor manoseando a su nietita de 8 años. Entonces se formaron dos bandos, unos que decían, pero es que cómo el papá va a hacer algo así, algo debe tener, no es normal, él ha sido siempre una persona tan correcta, tan honesta, su nietita es su adoración, es inconcebible que él pueda hacer semejante cosa. Y otros que decían, no, pero es que se debe estar haciendo al loco, es un enfermo mental, o sea, enfermo mental en el sentido que el peyorativo, lo tienen que encarcelar y no sé qué. Bueno, se le hizo un conjunto de pruebas neuropsicológicas, una tomografía, y se vio lo más que tenía una enfermedad de Pick, una demencia frontotemporal. Esa era la causa por la cual él había cometido esta acción, porque a nivel frontal está nuestro centro de las inhibiciones, de nuestro juicio moral, y si eso se deteriora, se destruye, entonces la persona puede cometer este tipo de actos. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? Doctor, Sí. una duda. Sí. Digamos que un paciente tiene una encefalitis y empieza a tener desinhibición, desorientación, todos los síntomas, es un delirio, ¿no? Si lo tiene durante la encefalitis y no estaba así anteayer o antes de ayer y ahora sí es un delirio. Y si quedan secuelas. Excelente. Esa persona, por la encefalitis, una vez que pase el delirio, sí puede quedarse demencial. ¿Cómo voy a saber? Porque ya va a estar con el nivel de conciencia normal y probablemente esté un poco más orientado. Sí, pero lo que va a marcar, digamos, la diferencia entre una y otra seguramente va a ser el estado de conciencia de la persona. Independientemente de la causa de la demencia, deben ustedes siempre tomar en cuenta estas tres comorbilidades. Una persona con demencia es más proclive a desarrollar depresión, psicosis y trastornos ansiosos. Si una persona con demencia se deprime, el tratamiento debiera hacerse con la medicación que ya conocemos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La depresión y la demencia es una comorbilidad bastante frecuente. Vean que hasta 1 de cada 5 personas con demencia pueden tener síndromes depresivos. Y de estas, otra vez, 1 de cada 5 personas incluso puede tener depresiones graves. El problema de la depresión en los adultos mayores
Es decir, una persona que nunca se deprimió, pero ahora que tiene los, no sé, 70 años se ha deprimido, es que esa depresión, especialmente si no se trata, puede ser también la puerta de entrada a la demencia. Los cambios neurobiológicos que produce la depresión en un cerebro que ya está envejecido, parece que pueden hacer iniciar la demencia. Recuerden que hay personas con depresión que parecen demenciados. Si les toca atender a un adulto mayor demenciado, vale la pena siempre intentar darle por lo menos unas 6 semanas de algún antidepresivo, porque podría ser que sus capacidades cognitivas mejoren. Y si ocurre este fenómeno, entonces decimos no era demencia, era una pseudo demencia depresiva. En el caso de la psicosis, las personas con demencia pueden desarrollar tanto ideas delirantes como alucinaciones. Las ideas delirantes suelen ser poco sistematizadas, generalmente están relacionadas a complots para matarnos, robos, infidelidad, son los temas más comunes. Y las alucinaciones suelen tener gran viveza y pueden ser visuales. Pueden ser de cualquier tipo, pero las visuales son muy comunes. Lamentablemente, si una persona con demencia empieza a tener ideas extrañas o alucinaciones, eso es de mal pronóstico. Implica que la demencia progresará mucho más rápido. Si esto ocurriera, lo que se puede hacer es dar, en primer lugar, anticolinesterácicos, sería la primera opción terapéutica, y en segundo lugar, recién dar antipsicóticos. Ahorita les voy a explicar qué son los anticolinesterácicos y los antipsicóticos, pero ya los conocen. Eso sí, siempre sí el haloperidol es el medicamento de elección en una persona con delirio, no importa si tiene demencia. Si su paciente con demencia les hace delirio, igual es el haloperidol, primera opción. Y finalmente, decirles que las personas con demencia suelen desarrollar síntomas ansiosos. ¿Por qué? Ya les he dicho, tienen menor tolerancia a las frustraciones. Si el adulto mayor, la persona con demencia, se va a exponer a una situación que sabemos que le va a producir angustia o ansiedad, se pueden utilizar benzodiazepinas. O mejor dicho, se deben utilizar benzodiazepinas, salvo que la persona esté sometida a un estresor crónico. Por ejemplo, si tenemos una persona adulta mayor con demencia que acaba de enviudar, esa situación no va a cambiar, no la podemos simplificar, ¿no es cierto? Si es una situación estresante que va a ser de largo tiempo, ahí más bien lo que debiéramos utilizar son antidepresivos. Pero para situaciones puntuales, el tratamiento son benzodiazepinas. Y ojalá sean benzodiazepinas de duración breve, por ejemplo, el lorazepam. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento. Hemos visto que hay muchas causas de demencia. Lo ideal siempre sería tratar la causa. A veces se puede, la mayor de las veces no. Recuerden, hay un 70% de demencias que son irreversibles. Lo que sí se puede hacer es prevenir, ¿no? Eso sí es mucho más eficiente. Terapéuticamente hablando, quizás la demencia sea la hermana fea de los trastornos mentales. Es decir, ningún fármaco usado comercialmente de manera generalizada ha mostrado un
un resultado bueno. Si acaso los fármacos dan resultados mediocres, en el mejor de los casos. Pero en general son mejorías muy leves que los que producen, y además son muy caros. Siempre es más efectivo, siempre da mejor resultado el tratamiento psicosocial. ¿En qué consiste esto? En hacer que la persona con demencia sea estimulada cognitiva y afectivamente. Que la persona cante, baile, ría, corra, salte, pinte, que esté rodeada de personas, que haga actividad física, es lo que realizó el compañero y lo que yo les expliqué en relación a la oxocalcina. Eso sí puede lograr que la persona enlentezca la progresión de la demencia o incluso que se pueda detener. Dentro de las acciones que ustedes podrían desarrollar haciendo este tratamiento psicosocial, pues está, por ejemplo, el de mantener un vínculo apropiado con el paciente y la familia. Esto aplica más que todo para demencias de estas progresivas. Si ya han identificado que su paciente tiene enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pues les va a tocar tener conversaciones muy duras con ellos, con el paciente, porque es importante que quede muy claro qué es lo que quiere la persona para más adelante, cuando ya no pueda tomar decisiones, porque sabemos que por el Alzheimer en algún momento llegará al punto en que la familia o los médicos tendrán que tomar ciertas decisiones. Es importante tener estas conversaciones con los pacientes para no llegar a situaciones tan dramáticas donde, y eso se ve en el hospital, donde por ejemplo los hermanos se agarran a golpes en el pasillo del hospital porque unos dicen queremos que se haga tal cosa y otros dicen no, queremos que se haga esto, que ya no se haga nada. Y ahí hay la puja, ¿no? La pelea. En cambio, si la persona ya anticipara cómo quisiera que se hagan las cosas, este tipo de problemas no sucederían. Cuando atienden ustedes a una persona con demencia, no se queden con que, bueno, ya está demenciado. No, tienen que ir evaluando periódicamente su estado mental. Tienen que ir, si ustedes quieren, midiendo la progresión del deterioro. Un deterioro abrupto puede significar que hay algo físico que deba ser manejado. Como las personas con demencia suelen tener pues, una vulnerabilidad mayor a las enfermedades físicas, son ustedes justamente quienes debieran ser el puente de enlace con otras especialidades. Con el neurólogo, con el endocrinólogo, con el gastroenterólogo, con el geriatra. Cuando ustedes interactúen con la familia de la persona, deben prestar mucha atención al cuidador o cuidadores. Cuidar a una persona con demencia o algún deterioro es muy agotador, física y emocionalmente. Y si el cuidador se agota, el cuidado que esta persona dará a la persona, pues no va a ser de buena calidad. Y si bien esto puede producir lesiones, daños a la persona, igual y les va a salpicar a ustedes. ¿Qué? Claro. Si el cuidador de mi paciente que tiene Alzheimer está agotado, podría, por ejemplo, cambiarle el pañal solamente una vez al día, cuando antes lo hacía 3 veces. ¿Qué complicación podría traer eso? Ustedes. Pues que el paciente va a ir con ustedes, o la familia va a ir con ustedes de urgencia, porque resulta que el adulto mayor ha entrado en delirio. ¿Por qué? Porque está con una infección urinaria. Si el cuidador agotado está ahí esperando, sentado en una silla, a que la persona con demencia termine de defecar y se duerme, la persona con demencia, al no ver a nadie cerca, podría querer levantarse solo o sola, caerse. Y podrían ir con ustedes luego
de urgencia, porque el adulto mayor está con una fractura de húmero, una fractura de clavícula, una fractura de cadera. A eso me refiero con que eso les puede salpicar a ustedes también. Entonces, detecten señales de trastornos ansiosos y depresivos en los cuidadores, pero sobre todo, recomienden la distribución de roles. En nuestra sociedad, esto es algo, y lo han debido ver ustedes seguramente, tal vez no se han dado cuenta, tal vez cuando les diga recién les cae. La demencia es una enfermedad un poco machista. ¿Por qué será? ¿Cómo? Una mujer tiene que cuidar. Es una situación de fragilidad que la persona le cuida. ¿Quién cuida generalmente a las personas adultas mayores y o con demencia? Los hijos, Las mujeres, los nietos. Las hijas, las nietas, las hermanas que no se han casado y no han tenido hijos. Pero en general son las mujeres. Yo veo esto pues, prácticamente todos los días. Raro es el hijo que acompaña a su papá o a su mamá con demencia a la consulta, por ejemplo. Muchas veces me toca escuchar relatos muy tristes de hijas, nietas, hermanas, que me dicen, ahí está, pues ella ha tenido 7 hijos. Mi hermana y yo nos hacemos cargo de ella y mis otros hermanos vienen fin de semana, le traen una salteñita, están 15 minutos y se van. Con eso han cumplido. Eso no puede pasar. Se supone que si la persona ha tenido varios hijos, pues tienen que todos contribuir al cuidado de la persona que tiene demencia. Uno de los argumentos que más escucho es, pero es que no tenemos tiempo, trabajamos, bueno, de acuerdo, pero igual, y esta persona, este adulto mayor, que generalmente son adultos mayores, se ha dado el modo de cuidar a 4, 5, 7, 9 hijos. Entonces, es poco justo que 9 personas no puedan organizarse para cuidar a una sola persona, en todo caso. Pero en esto de, por ejemplo, yo iba a ver mis pacientes que tenían paro periciales. Las familias realmente mantenían el anciano en su casa, pero no se hacían cargo. Cada una de las personas se cuidaba. Y siempre me decían esto, que quien cuida de nosotros cuando quedamos mayores es el dinero, la familia no cuida. Ese es lo que más escuchaba. Ya, sí. Es un señalamiento que sí se puede ver, ¿no? Si los hijos de una persona adulta mayor con demencia no tienen una muy buena capacidad económica, o cuidan al padre o la madre o trabajan. Es una de otra, es cierto. Pero igual y por lo menos debieran hacer el intento, ¿no? Lo que yo veo es realmente de hijos o nietos que ni el intento hacen. Ese es el problema. Y en ese sentido ustedes pueden ser personas, pueden ser profesionales que pues traten de que esa situación cambie. Pueden no tener la mejor situación económica del mundo, pero por lo menos organizarse de tal manera de no cargar con el cuidado de la persona a una sola. Esa es la cuestión. É por causa também da síndrome do cuidador, isto, não? El síndrome de burnout se llama. Es justamente el agotamiento físico y emocional que tiene una persona que está cuidando a otros. Eso lo podemos tener nosotros como médicos, pero especialmente los cuidadores de personas con enfermedades de este tipo. Bien, cosas puntuales que se pueden recomendar a las familias de personas con demencia. Si la habitación de la persona con demencia es en un segundo piso, traten de bajarlo al primer piso. La demencia no solamente afecta a las capacidades cognitivas, también a las motoras. Una persona con demencia se vuelve más torpe, sus reflejos se enlentecen, calcula, se recuerden las de la disfunción visoespacial,
no calculan bien distancias, profundidades. Entonces, esto es una invitación a las fracturas de cadera o de cuello. En general, los lugares por donde deambula una persona con demencia debieran ser así, muy libres, muy amplios, sin alfombras, sin tapetes, sin pisitos donde se puedan tropezar o resbalar, justamente por la torpeza motora que les dije. Los implementos de alimentación de alguien con demencia, mejor si son de materiales que no se pueden romper, porque llegan a tener torpeza, pues, en las manos, al poder manipular los objetos. Esta torpeza motora también puede hacer que la persona tenga dificultades para hacer nudos, para abotonarse y desabotonarse. Entonces, hacer el cambio a vestimenta con scratch o velcro puede ayudar a que la propia persona se sienta más capaz de poder vestirse sola o desvestirse sola. Muy importante también el cuidar la seguridad de las personas, ¿no? de instalar varillas, barandas en lugares donde es posible que la persona pueda tropezar y caer. Ya les había dicho, lo más importante en cuanto al tratamiento psicosocial es siempre la cercanía que tenga la persona con cuidadores y con actividades que le reporten estimulación cognitiva y emocional al mismo tiempo. Las personas con demencia se suelen perder. Entonces, antes de que se pierda una persona con enfermedad de Alzheimer o con cualquier otra demencia, es bueno que se les coloque un collarcito o una manilla con los datos de la persona. Ahora con la tecnología se puede incluso instalar GPS. Muy parecido al delirium. Para ayudar a que una persona con demencia se oriente mejor en tiempo, sería bueno que siempre esté expuesta a calendarios, a relojes que les permitan tener esta orientación temporal. Habría que evitar lo más posible que una persona con demencia acceda a lugares peligrosos, ¿no? Donde hay fuego, donde hay sustancias tóxicas, donde se pueda caer o tropezar. Se había mencionado eso. Cosas muy sencillas, pero que pueden recomendar a los familiares. Y finalmente les hablé del tratamiento farmacológico. Les dije resultados mediocres, carísimos, acá les voy a contar los precios, pero hay dos fármacos que se pueden utilizar. Por un lado tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Deben saber ustedes que en los procesos de aprendizaje y memoria, especialmente de memoria, la acetilcolina es el principal neurotransmisor implicado. Es parecido a lo que les expliqué de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si yo soy una neurona presináptica colinérgica, yo libero mi acetilcolina y la pongo ahí en la hendidura sináptica, yo, neurona presináptica, luego necesito recuperar esa acetilcolina, pero no lo hago como acetilcolina. Yo libero una enzima que destruye a esa acetilcolina, justamente la acetilcolinesterasa. La acetilcolina se parte en acetilcoenzima A y colina. Eso lo saben por fisiología, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo recién como neurona presináptica me lo puedo volver a apropiar y luego formo acetilcolina y la puedo volver a liberar. Bueno, estos medicamentos bloquean a la acetilcolinesterasa y hay más acetilcolina libre disponible para estimular a las neuronas postsinápticas. Esa es la lógica de usar esos fármacos. Son tres. En Bolivia solamente tenemos dos, la ribastigmina y el donepezil. No tenemos ya galantamina. Antes llegó, pero nadie le dio mucha pelota y lo quitaron del mercado. La ribastigmina tiene parches. Se debe poner el parche en la espalda de la persona una vez al día. Cada parche creo que está costando alrededor de 50 bolivianos. El donepezilo tiene
tabletas. Tienen presentaciones de 5 y 10 miligramos. Y el donepezilo más barato de 10 miligramos está costando, creo, 12.50. Estos medicamentos están recomendados para el tratamiento de las demencias de leves a moderadas. ¿Por qué? Porque hay neuronas colinérgicas que pueden ser estimuladas con este fármaco. Los fármacos. Cuando la demencia ya transcurre a moderada y grave, es decir, cuando ya prácticamente no hay tantas neuronas colinérgicas a las cuales estimular, se puede empezar a utilizar este otro que se llama memantina. La memantina es un fármaco que protege a las neuronas de la apoptosis. Es, como dice ahí, un antagonista no competitivo de los receptores NMDA, que lo que producen es eso, la inhibición de la apoptosis, la entrada de calcio dentro de la neurona y el fallecimiento. Queda un terreno gris, umbroso, de las demencias moderadas, donde es posible utilizar ambos fármacos. Y de hecho, hay una casa farmacológica, es Tecnofarma, que tiene en una sola tableta vienen los dos medicamentos. Se llama Eutebrol Duo. Tiene un poco de memantina y un poco de donepezilo. Tienen 2 gramajes, la de menor gramaje cuesta 18.50 creo la tableta y la de mayor gramaje 36 bolivianos. Y esto debiera tomar la persona pues, el resto de su vida, ¿cierto? Pero repito, no hay nada mejor y gratis. Bueno, a veces no es tan gratis porque hay que pagar a los cuidadores o es una casa es un centro de día, pero siempre lo mejor es esto, ¿no? Es más bien el tratamiento psicosocial. Y ya, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta acá? Una vez yo tuve una paciente que, no sé, tuvo un caso así, que hasta pasó en el TV, que, no sé, una enfermedad o algo, pero se separó de su marido antes de tener esto. Y después de 10 años, con que su mujer, y se olvidó que había se separado, y quedó con la persona 10 años. Que se había olvidado algo de iniciar. Después de 10 años, se acordó que había separado y estaba casado. 10 años. No, con la misma persona. La persona. O sea, se separaron Durante. Y ella tuvo un trabajo, un olvido. La persona la que yo no sé. Que ella se olvidó que había separado. Quedó con la persona que yo no quería. Después de 10 años, una persona se acordó que se llama una persona. Puede pasar. Pero es que ella recuperó la memoria. Entonces, probablemente no haya tenido demencia. Podría incluso haberse tratado de una amnesia disociativa. En la amnesia disociativa hay estas amnesias biográficas lacunales. Podría haber sido. Pero es un lacunal. Sí, enorme. Yo creo que les conté este caso, ¿no? Una vez me tocó atender a un muchacho que había olvidado los 2 últimos años de su vida, pero lo olvidó después de que lo encontró su novia, porque se iba a casar, la encontró con otra en la cama. Y al día siguiente despertó y había olvidado los 2 últimos años de su vida, que eran los 2 años que había conocido a su novia. Entonces no sabía quién era esta persona que lo miraba feo y que le hacía reclamos. No tenía la noción de quién era, la había olvidado completamente. Mi instructor, el psiquiatra que estaba a cargo, que era residente en ese entonces, me dijo: lo internaremos. Lo internaron en el pabellón de Agudo Varones, donde hay gente psicótica, hablando sola, viendo visiones, muy agresiva. Al día siguiente se acordó de todo. Es decir,
se revirtió esa amnesia lacunar de los 2 últimos años de su vida. ¿Pueden haber amnesias lacunares que duren tanto tiempo? Pueden haberlas, son raras, pero pueden Ô, ser doutor, posibles. mas ele se acordou por la questão medicamentosa del período de la integración ou por uma situação de vivência onde estava vivendo em um ambiente que não Nunca era... lo supimos. Y probablemente nunca lo sepamos. También podría haber sido que estuviera fingiendo, porque quería zafarse de la vergüenza y pues, podría ser también. Pero al final nunca lo supimos. Pero el estar en ese lugar tan horrible, pues motivó a que se recuperara, que se sanó, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a quedar acá. Su examen es hasta aquí, un segundo parcial. Ya con los otros grupos he estado charlando. Hoy día les voy a publicar los casos. Y el horario del examen grupal, ¿les parece que sea a las 9 de la mañana del domingo? Puede ser la medianoche de domingo. ¿En la mañana? Sí, de 9, va a estar abierto el link para que lo puedas responder entre las 9 y las 12. Es que hay rotos, ¿no? ¿El domingo? Ay, no, mentira. Está bien. Domingo. De 9 Hay a varios que 12. lo pueden en la noche, pero ni tarde ni noche me dijeron, de los otros grupos al menos. Es que los que están de aquí son pocos, ahora tenía que poner mi grupo. Claro, pero es que son los que vienen a clases los que tendrían derecho a voto, ¿no es cierto? De 9 a 12. Doutor, De 9 a 10. doutor, você pode fazer o exame, por exemplo, assim, não tão largo os casos para que eu logre ler e fazer bem? Porque por... Pero usted los va a poder leer hoy. Oi, como assim? Não? Nos va a Yo mandar. voy a publicar los casos hoy. El examen como tal va a ser el domingo. Não, peraí. ¿Cuántas A preguntas van a hacer? segunda parcial vai ser domingo? No, la práctica va a ser el domingo, pero nosotros vamos a Não, tener mas aqui, acceso. eu não he hecho isso, Doc, sabe por quê? Eu prometi que não ia falar, mas vou falar. Primeiro, não sabia que este trabalho seria virtual. Segundo, não sabia que eu teria a oportunidade de fazer consulta. Tampouco virtualmente, eu também tenho o apoio do BRAD, do ChatGPT, dos universitários que estão em Brasília, em Nova York, na Rússia, para me ajudar a não atrasar em tua assinatura. Devido a toda esta realidade e delante da classe também, de verdade, eu não he hecho minha inscrição. E, tendo em conta que é desta forma, doutor, eu sei que você ha hecho o regulamento allá, ha hecho a divisão, pero não, eu não hice a inscrição porque teria que fazer assim, ao vivo, com o exame, com 1h30 para fazer os casos, com medo, por exemplo, talvez de um companheiro não honrar com esse compromisso, porque eu não posso não aplazar, Doc. E por isso não he hecho a inscrição. Tendo em conta que é assim, eu quero fazer também, Doc. No lo puede hacer, Ya no puede, porque ya ha ya pasado. se puede. E porque, por exemplo, toda esta situação que está sendo oferecida não foi aclarada, porque não estava aclarado. Estaba. Todo assim? Estaba así. Había una semana de plazo. Estaba así. En las bases, doctor, en las bases que puso usted para llenar mi inscripción, ahí no decía que hacer. Sí, pues. Pero cuando había hablamos en una las semana clases, para ¿No? Porque ahí te inscribías. É por isso que eu estou me Usted tuvo una semana entera para contactarse conmigo y pedir información de ellos si tenía alguna duda. Nos han preguntado si son Outro, Doc, por favor. E com os tipos acá presentes, Doc. É uma exceção, pero estou explicando por isso. Yo también les estoy explicando. Ustedes han tenido una semana entera para poder preguntar, para poder comentar entre ustedes, para decir, será así, WhatsApp, a ver, preguntemos. Han tenido una semana entera. Já está bem, eu estudarei, pero por favor, então, já que o primeiro pedido não é possível, não haga o exame tão largo que... Ah, usted me está hablando de parcial. Claro. Ok.
Claro, por favor, doctor. Los casos los voy a intentar hacer menos, es decir, en el primer parcial entraron ¿cuántas? 3 casos creo que eran, ¿no? Voy a intentar que sean 2 casos, pero eso implicará que salgan más preguntas de cada caso también. Hágalo fácil. Doctor, hágalo a su criterio. Hágalo a su criterio. O por lo menos dar la orden de dirección de carrera que nos dé más tiempo. Yo creo que ustedes lo hagan a su criterio, según usted, no, aquí no hay por qué pedir. Pero encargar a que nos controle el examen, que nos tome más tiempo, 1 hora. Porque no nos... Doutor, você pode pedir para a universidade falar assim, não, o exame da segunda parcial de psiquiatria vai ser de 1 hora, você pode fazer isso? Puedo solicitar, pero quien toma la decisión final es la jefatura del departamento, la doctora, la que está por encima de la doctora Guerra, que es la doctora Martínez. No, Martins. ¿Aguilar? no, debajo de la doctora Martínez. ¿Guerra? Mónica Rivera. Rivera. Es Rivera. Mas aí você pode escrever e escrever para nós outros, que você ha logrado conseguir isso para nós outros. Si ellos me dan el visto bueno de que pueda hacer de 1 hora, ahora me dicen, no, tiene que ser de 50 minutos, pero voy a adecuar el examen para que pueda ser más realizable. Está muito bem. A seleção de você for melhor. Porque É,